Te vas a reemplazar tus dientes perdidos y tu dentista te dijo que para poder colocarte ese implante necesita hacerte un injerto de hueso. ¿Te explicó muy bien en qué consiste ese injerto de hueso? ¿Sabes cómo es el procedimiento? ¿Sabes que tienes que esperar varios meses a que ese injerto se integre? ¿Sabes que eso puede llegar a doler, poder inflamarse o poder perder ese injerto? ¿Sabías que hoy en día se pueden colocar implantes estratégicos sin necesidad de ese injerto de hueso que te van a hacer? Si te interesa saber por qué debes evitar los injertos de hueso, si te interesa saber qué tipo de implantes se pueden colocar sin necesidad de injertos de hueso, sin necesidad de tener hueso, quédate en este vídeo porque te lo voy a explicar de una forma muy rápida y muy sencilla. Y vamos a explicar esto rápidamente. Para colocar un implante dental, un implante el de toda la vida, se necesita que haya hueso. Si no hay hueso para colocar ese implante, hay que hacer un injerto de hueso. El implante convencional va metido todo en el hueso. No puede quedar ninguna parte de ese implante sin hueso. Es decir, ese cilindro, ese implante, un implante es como esto, por ejemplo. Todo ese cilindro de titanio, todo ese implante debe estar colocado dentro del hueso y no debe quedar ninguna parte de ese implante expuesta. Ese implante debe estar totalmente sumergido en ese hueso, si no, ese hueso no funcionaría y ese implante fracasaría. Por eso, si tu dentista te ha dicho que no tienes suficiente hueso para colocar ese tipo de implante, toca hacer un injerto de hueso, toca poner más hueso para que luego haya suficiente hueso y poder ser insertado este implante y que quede rodeado totalmente de hueso. Y para que sepas en qué consiste un injerto de hueso, te lo voy a explicar rápidamente en palabras muy sencillas. Los pasos que hay que hacer es, primero, tú llegas a la consulta, seguramente te harán todo un historial clínico para saber qué tipo de alergias tienes y una serie de cosas que tu dentista debe saber a la hora de injertar hueso. Es una cirugía, es una operación bastante delicada, bastante compleja. El día del injerto de hueso, tu dentista te tendrá que anestesiar esa zona donde va a poner ese hueso. Generalmente ese hueso puede ser de origen animal o puede ser de origen propio de ti mismo como paciente. Eso sería un seno injerto, origen animal, o un halo injerto, origen de la misma especie, origen humano o propio del paciente, un injerto autólogo. Esos son los dos injertos que se manejan básicamente. La mayoría de los injertos son de origen animal, son los que más se hacen frecuentemente y son los que en teoría van y funcionan perfectamente. Una vez anestesiada esa zona, tu dentista tiene que abrirte la encía para ver ese poquito hueso que tú tienes. Y ahí en esa zona él debe poner ese injerto, poner ese hueso artificial pegado a ese poquito hueso que tú tienes. Obviamente se va a ir formando como una montañita de hueso. Vamos a generar más volumen. De pronto, si has perdido hueso en altura, se ganará altura. Si has perdido hueso en anchura, porque de pronto tienes un hueso muy fino, se ganará anchura. Pondremos hueso a lado y lado, un poco, de pronto por un lado, para ganar esa anchura o esa altura en el caso que hayas perdido altura de hueso. Ahí vamos añadiendo ese material. Y luego de haber colocado ese hueso debe quedar completamente estabilizado. Es decir, debe quedar completamente firme, no se puede mover. Si ese injerto se mueve, se pierde. Eso por un lado. Y por otro lado, ese hueso no debe quedar en contacto con tu encía. Debe haber un periodo de diferenciación. Algo que hay una barrera. Debe haber una barrera que separe la encía de tu hueso. Porque si no, eso no funciona. Por lo tanto, cuando se hacen injertos de hueso de forma convencional, hay que poner todo ese hueso artificial y forrarlo, protegerlo con una membrana. Generalmente son membranas de colágeno, también de origen animal. Y una vez hecho todo esto, hay que cerrar la encía. Hay que tapar todo eso que hemos colocado ahí con tu propia encía, dar unos puntos y listo. ¿Qué sucede en este procedimiento? Imagínate que ya tu encía tiene una forma también que es muy fina, porque ella estaba adosada al hueso fino que tú tenías. Imagínate una cosa, anestesiamos y abrimos esa encía y ponemos una cantidad de cosas, un injerto y unas membranas. ¿Qué va a pasar con esa encía? Que esa encía vamos a intentar cerrarla y ella no va a cerrar, porque ella estaba acoplada a un hueso muy fino y ahora de repente tenemos un hueso muy gordo, muy grande. Por lo tanto, ¿qué nos toca hacer? Toca desprender más encía, toca desprender unas fibras que tiene la encía para poder estirar esa encía y poder que nos cierre esa parte quirúrgica y poder ganar y poder asegurar de que ese injerto va a quedar totalmente sellado, totalmente hermético. Si eso no se hace así, eso no funciona. Ese hueso se sale, se pierde, se contamina y ahí es donde vienen los problemas. Pero imagínate que para hacer que esa encía se estire hay que romper unas fibras. Estamos generando mucho
mucho trauma en los tejidos, estamos agrediendo esa encía. Por lo tanto, esas son cirugías que son relativamente traumáticas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el posoperatorio, es decir, lo que tú vas a sentir después, va a ser, pues puede que haya dolor y puede que haya, casi seguro, bastante inflamación. Todo esto debido a que son cirugías bastante complejas donde los tejidos blandos, como es la encía, y los tejidos duros van a sufrir. Por lo tanto, el posoperatorio pues puede ser bastante molesto. Y luego esto no es todo. Luego de la cirugía, cuando se te pase la anestesia, que tú te vayas para tu casa, obviamente tu dentista tiene que mandarte sí o sí un antibiótico, porque no se puede dejar infectar esa zona, hay que cuidarla mucho. Y sí o sí te debo mandar un analgésico antiinflamatorio para controlar al máximo posible ese dolor y esa inflamación que va a haber. Si no, ese injerto va a fracasar. Eso por un lado. Y por otro lado, esos injertos no van a estar listos hasta pasados muchos meses. Si tu dentista te dijo que un injerto de hueso va a estar listo en un mes, 2 meses, eso es mentira. No puede estar listo en tan poco tiempo. Un injerto donde aumentamos volumen, donde aumentamos anchura, donde aumentamos altura, no va a estar listo hasta pasados como mínimo 6 meses. Es más, yo en algunos casos donde hacemos regeneraciones bastante grandes, esperamos hasta 9 meses. Si no, olvídate que ese injerto no va a ir bien y no se va a consolidar lo que coloquemos en ese hueso artificial. Y ya sabiendo esto, pues te puedes imaginar que para la colocación de un implante donde no hay hueso, ¿te vas a someter a todo eso? Primero, mira el procedimiento como es. Es una cirugía bastante compleja, bastante delicada y bastante traumática. Por otro lado, mira el posoperatorio, lo que vas a sentir después. Puede ser bastante molesto y va a haber bastante inflamación. Y lo otro es que sí tendrás que esperar bastantes meses hasta no poder colocar el implante y obviamente no tener tu diente o tus dientes. Vas a tener que esperar de 6 a 9 meses y hasta 1 año se puede alargar un tratamiento de reposición, de reemplazar dientes perdidos cuando hay que hacer injertos de hueso. Y todo esto contando de que la cirugía se ha hecho correctamente, como tiene que ser, tú has tenido los cuidados perfectos a lo largo de todo ese tiempo y ese injerto ha consolidado perfectamente. Y ya no te quiero hablar del coste adicional que has tenido que pagar, porque una cosa es poner un implante y un diente y otra cosa es pagar también una cirugía adicional como es la de la regeneración ósea, el injerto de hueso. Esto tienes que tenerlo muy en cuenta. Y aquí es donde viene la implantología estratégica, que se trata de poder hacer todos estos procedimientos mucho más sencillos para el paciente y para el doctor también. Si tú le preguntas a un doctor que recién de pronto está empezando a colocar implantes y le hablas de injertos de hueso y le preguntas ¿qué tal doctor con esos injertos? ¿Cómo le parecen esos injertos? ¿Qué tal le ha ido con esos injertos? Casi seguro te va a responder de que son cirugías muy complicadas y que habrá tenido bastantes fracasos. Son cirugías que si no se hacen perfectas van a ir mal. Por lo tanto, la implantología estratégica intenta evitar todo ese tipo de problemas tanto para ti como paciente como para los doctores que están de pronto iniciando en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la implantología estratégica se va a adecuar al hueso que tenga el paciente. Esos implantes se van a ir perfectamente, van a ser colocados perfectamente independientemente del hueso que tenga el paciente. Si tiene buen hueso se van a colocar y si tiene hueso muy fino, poco hueso, también están diseñados para colocarse en esos huesos sin necesidad de ningún tipo de injertos de hueso. Eso no lo tiene la implantología convencional. Si un implante convencional no tiene suficiente hueso donde albergarse, no se va a poder colocar a no ser que se hagan injertos de hueso. Por lo tanto, ten en cuenta esto siempre. El implante estratégico se va a acoplar, se va a adaptar al hueso que tú tengas. Pero el implante convencional no. El hueso se va a tener que adaptar al implante convencional. Y ahí es donde vienen los injertos de hueso. Por lo tanto, que sepas que hoy en día hay 2 formas de reponer dientes perdidos con implantes dentales. Implantes convencionales, implantología estratégica. La implantología estratégica se hace de una forma más sencilla, menos traumática para el paciente, menos tiempo, menos dolor y menos cosas adicionales. Eso es lo que seguramente tú quieres y seguramente lo que los dentistas quieren. Lo que pasa es que son técnicas que hay que aprenderlas prácticamente desde cero. No es la misma implantología convencional. Por eso es que muchos no la pueden comprender de momento. Si tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de esta nueva implantología estratégica, déjala por favor aquí en los comentarios. Yo intentaré resolverla lo antes posible. Nos vemos en un próximo capítulo de Tu Dentista Virtual el próximo domingo, como es lo habitual. Y sin más que decir, me despido.
Chao. Success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be.